Hola a todos mis queridos seguidores. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que de maravilla. Yo soy, y estoy súper emocionado de tenerlos de vuelta en nuestro espacio. Hoy, mis amigos, tenemos un vídeo que, bueno, digamos que les va a dejar con la boca abierta literalmente. Prepárense porque lo que Demet y Can están a punto de revelarnos es algo que ni en nuestras más locas fantasías nos habríamos imaginado. Ya saben, esto es un canal donde nos gusta explorar lo inesperado, lo sorprendente y hoy vamos a superar todas las expectativas. Así que si aún no están suscritos, ¿qué están esperando? Denle a ese botón rojo, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque créanme, no quieren perderse esto. Vamos directo al grano, ¿verdad? Siempre me ha gustado ir al grano, y hoy más que nunca. Como algunos de ustedes ya saben, Demet y Can son esas personas que siempre nos tienen con el corazón en un puño, ¿no es así? Siempre están al borde de algo extraordinario. Y esta vez, la historia que traen entre manos es sencillamente monumental. Piensen en todas esas veces que hemos hablado de grandes sorpresas, de giros inesperados, de revelaciones que cambian la perspectiva de todo. Pues bien, lo de hoy va a ser un nivel completamente diferente. Imaginen un secreto que ha estado guardado por mucho, mucho tiempo, un secreto que involucra no solo a ellos dos, sino que tiene ramificaciones que nos afectan a todos, o al menos, nos hacen cuestionar muchísimas cosas que dábamos por sentadas. La intriga ya está ahí, ¿verdad? Siento la emoción a través de la pantalla. Y es que lo que Demet y Can han descubierto, o más bien, lo que han decidido compartir con nosotros hoy, no es algo que se tome a la ligera. Se trata de una verdad que hasta ahora, solo ellos conocían, y que ha estado influyendo en sus vidas, y por extensión, en las nuestras, de maneras que nunca habríamos sospechado. No les voy a dar demasiadas pistas todavía, porque quiero que vivan la experiencia de descubrimiento conmigo, pero si les digo que esto tiene que ver con sus orígenes, con un pasado que creíamos conocer, pero que ahora se nos presenta bajo una luz completamente nueva. Es como si de repente descorriéramos un velo y viéramos la realidad tal cual es, sin filtros, sin las capas que la habían mantenido oculta. Y lo fascinante de todo esto es la valentía que requiere. Imaginen tener una información tan poderosa, tan impactante, y decidir que es el momento de hacerla pública. No es algo que se haga a la ligera. Implica riesgo, implica confrontar a la verdad, y sobre todo, implica confiar en que quienes los escuchan estarán listos para recibirla. Y aquí estamos nosotros, sus fieles espectadores, listos para escuchar, listos para sorprendernos, listos para maravillarnos. Así que abróchense los cinturones, porque la montaña rusa de emociones y revelaciones está a punto de comenzar. Lo primero que nos contaron Demet y Can fue algo que sinceramente, me hizo detenerme en seco. Empezaron con una anécdota, una de esas historias cotidianas que parecen no tener mayor importancia, pero que ellos usaron como punto de partida para desenterrar esta bomba. Hablaban de unos documentos antiguos, de cartas que encontraron en un ático olvidado, de recuerdos de familia que parecían tener más peso del que se les había dado. Y ahí, entre líneas, entre palabras aparentemente inocentes, empezaron a tejer la madeja de este gran secreto. No era un secreto malévolo, no, al menos no en su intención original. Era más bien una omisión, una verdad que por alguna razón había sido cuidadosamente guardada. Y ahí es donde entra la parte que les va a volar la cabeza. Resulta que todo lo que creíamos saber sobre no era del todo cierto. Había elementos clave, piezas fundamentales del rompecabezas que estaban faltando, y esas piezas, mis amigos, son las que ahora han salido a la luz. Piensen en ello como si estuvieran viendo una película y de repente, en un flashback, se revela la verdadera motivación de un personaje, o el origen de un conflicto. Eso es lo que estamos a punto de experimentar. Demet, con esa calma que la caracteriza pero con una intensidad en sus ojos que lo decía todo, nos explicó cómo empezaron a notar ciertas inconsistencias en las historias que les contaban desde pequeños. Pequeños detalles que no cuadraban, menciones vagas, evitación de temas específicos. Y como son personas curiosas por naturaleza, y además con una intuición afilada, decidieron investigar. Can, por su parte, aportó la parte más analítica, rastreando datos, conectando puntos que nadie más había unido. Juntos formaron un equipo imparable, impulsado por la necesidad de entender su propia historia. Y lo más impactante de esta revelación es la implicación de la familia. No estoy hablando de una disputa familiar, ni de un secreto vergonzoso en el sentido tradicional.
Estoy hablando de algo mucho más profundo, algo que tiene que ver con la historia de dos familias con alianzas que se creían rotas, con promesas que se pensaban olvidadas. Es como si de repente descubrieran que sus familias, lejos de ser ajenas la una a la otra, en algún momento estuvieron íntimamente ligadas, de una manera que ahora lo cambia todo. Y el porqué de esta separación, de este olvido, es una parte crucial de la historia. Me preguntarán, ¿qué tan grande es esta revelación? Pues imaginen que algo que creían tener muy claro, como su lugar en el mundo, su propósito, o incluso la naturaleza de sus relaciones más cercanas, ahora se ve completamente teñido por esta nueva información. Es como si hubieran estado viviendo en una realidad paralela y de repente, ¡zas!, los traen de vuelta a la realidad auténtica. Y lo más curioso y a la vez conmovedor, es que ellos no lo ven como algo negativo. Lo ven como una oportunidad. Una oportunidad para sanar, para comprender, para construir un futuro basado en la verdad. Lo que me dejó sin palabras fue la forma en que describieron el momento en que finalmente encontraron la prueba definitiva. No fue un solo documento, sino una acumulación de ellos, cada uno confirmando lo anterior, hasta que la verdad se volvió irrefutable. Hubo llanto, hubo abrazos, hubo un silencio denso de comprensión y asimilación. Y luego la decisión, compartirlo. Porque, como ellos mismos dijeron, un secreto tan grande que afecta a tantas vidas, merece ser conocido. Piensen en las ramificaciones, mis amigos. ¿Cómo afecta esto a sus decisiones futuras? ¿Cómo cambia la forma en que interactúan con su entorno? ¿Cómo afecta a las personas que han estado a su alrededor creyendo en una versión de la historia que ahora sabemos que no es completa? Es un efecto dominó. Y nosotros, como espectadores, somos los primeros en ser testigos de este desmoronamiento de lo conocido y el surgimiento de lo verdadero. La historia que Demet y Can nos han presentado hoy se remonta a décadas atrás, tal vez incluso más. Imaginen un tiempo donde las comunicaciones eran más lentas, donde las distancias parecían insuperables, y donde los acuerdos familiares, las promesas y las lealtades se sellaban de maneras muy diferentes a las actuales. En ese contexto sus ancestros, o generaciones anteriores a ellos, estuvieron involucrados en un evento, una situación, que tuvo repercusiones significativas y que por razones que ahora están desentrañando, se decidió silenciar. No fue un acto de maldad deliberada, al menos no en el sentido de querer hacer daño directo, sino más bien una decisión tomada bajo presión, por conveniencia, o por un deseo de proteger a futuras generaciones de un dolor o una complicación que se percibía como inmanejable. Lo que han encontrado son cartas, diarios, registros e incluso, en algunos casos, objetos que portan un significado simbólico, pistas que, al ser unidas, forman un tapiz sorprendentemente detallado. Se habla de una relación que trascendió las barreras de entonces, quizás una amistad profunda, una colaboración empresarial o incluso un amor prohibido. Esta conexión entre las familias de Demet y Can, que hasta ahora se presentaba como una simple coincidencia o un conocimiento superficial, resulta ser mucho más profunda y entrelazada. Descubrieron que hubo un momento crucial en la historia de sus linajes donde sus caminos se cruzaron de una manera que definió el futuro de ambas ramas familiares, y esa convergencia fue deliberadamente ocultada. Demet, con su agudeza para percibir las sutilezas humanas, notó primero las miradas esquivas cuando se tocaba cierto tema familiar, las respuestas evasivas sobre eventos específicos, y la ausencia de fotografías o testimonios sobre ciertos periodos. Can, con su mente lógica y analítica, empezó a cruzar información de diferentes fuentes, árboles genealógicos fragmentados, relatos orales contradictorios, e incluso registros públicos que, al ser interpretados a la luz de las nuevas pistas, revelaron patrones inusuales. Se dieron cuenta de que había huecos en sus historias familiares, zonas grises que nadie parecía dispuesto o capaz de iluminar. La revelación central gira en torno a una decisión tomada por sus antepasados que tuvo como consecuencia una separación forzada o voluntaria, pero siempre con el entendimiento de que esta historia debía permanecer en el olvido. No se trata de una herencia perdida o un título nobiliario oculto, aunque la magnitud de la revelación podría ser equiparable en términos de impacto emocional y reconfiguración de identidades. Más bien, se trata de la comprensión de cómo sus familias llegaron a ser quienes son hoy, de las influencias silenciosas que han moldeado sus vidas sin que ellos lo supieran. Es como si de repente les hubieran entregado el guión completo de su propia vida, revelando las motivaciones ocultas de los personajes secundarios y las escenas que habían sido cortadas. La familia, como unidad, jugó un papel fundamental en la perpetuación de este secreto. No siempre se trató de un complot malintencionado.
sino a menudo de un pacto de silencio pasado de generación en generación, con la creencia de que era lo mejor para todos. Se les contó la historia oficial, la versión digerible, y se les instó a no cuestionarla. Sin embargo, la curiosidad inherente de Demet y Can, sumada a una intuición compartida, les impulsó a seguir hurgando, a no conformarse con las respuestas superficiales. La valentía que tuvieron para enfrentar esta verdad es lo que más me conmueve. Imaginen descubrir que una parte significativa de su identidad, de su herencia, de su propia historia, ha sido construida sobre cimientos que no son del todo sólidos, o peor aún, que han sido deliberadamente alterados. El proceso de investigación no fue fácil, implicó desconfianza, dolor y la confrontación de sus propias percepciones. Hubo momentos de duda, de querer echarse atrás, de pensar que quizás era mejor dejar las cosas como estaban. Pero la verdad, una vez que empieza a asomarse, tiene una fuerza magnética difícil de resistir. Cuando finalmente encontraron la pieza clave, el documento que lo unía todo, la emoción fue indescriptible. No fue un solo hallazgo, sino una culminación de pistas, cada una validando la anterior. La verdad se manifestó no como un rayo, sino como una marea creciente que inundaba su comprensión. La imagen que proyectaron en nuestro espacio fue vívida, la habitación llena de papeles, el silencio tenso, las lágrimas silenciosas y finalmente, un abrazo que lo decía todo. Fue la aceptación, la comprensión y la decisión de compartir, porque sintieron que este secreto, al tener ramificaciones tan amplias, merecía ser conocido, merecía ser liberado. Las ramificaciones de esta revelación son vastas. No solo afectan la percepción que Demet y Can tienen de sí mismos y de sus familias, sino que también invitan a una reflexión más profunda sobre la naturaleza de la verdad, la importancia de la memoria histórica y el poder de los secretos para moldear generaciones. ¿Cómo cambia esto su visión del futuro? ¿Cómo influye en las relaciones que han construido? ¿Cómo afecta a las personas que han sido parte de sus vidas sin conocer esta capa oculta de su historia? Es un efecto mariposa, donde un evento del pasado resuena en el presente con una fuerza inesperada. Lo más hermoso de todo es que Demet y Can no lo ven como una tragedia, sino como una oportunidad. Una oportunidad para honrar a sus antepasados, para comprender las circunstancias que llevaron a estas decisiones, y para sanar las heridas que quizás, sin saberlo, han estado latentes. Es una invitación a construir un futuro más auténtico cimentado en la verdad, por dolorosa que pueda ser. Su decisión de compartir esto con nosotros, su comunidad, es un acto de generosidad y confianza inmenso. Nos están invitando a ser parte de su viaje de descubrimiento, a reflexionar junto a ellos sobre las complejidades de la vida y las historias que nos conforman. Esta revelación sobre no es solo un giro inesperado en su narrativa personal, es un reflejo de cómo el pasado nunca muere del todo, y cómo la verdad, por mucho que se intente enterrar, siempre encuentra una grieta por donde asomar. La valentía de Demet y Can al despojarse de las capas de la narrativa aceptada y presentar la realidad desnuda es inspiradora. Es un recordatorio de que cuestionar, investigar y buscar la verdad es un acto de valentía y autodescubrimiento. Y esta revelación, mis queridos amigos, no es el final de la historia, sino el principio de algo mucho más grande. Es una puerta que se abre a un entendimiento más profundo, a una conexión más auténtica. Es una invitación a mirar más allá de lo aparente, a cuestionar lo que damos por sentado, y a buscar la verdad en nuestras propias vidas. Porque al final todos tenemos historias que si las desenterramos con valentía, podrían revelarnos aspectos sorprendentes de nosotros mismos y de nuestro mundo. En resumen, lo que Demet y Can nos han contado hoy es una revelación impactante sobre. Han abierto una ventana a una verdad que hasta ahora estaba velada, y nos han invitado a ser parte de este descubrimiento. Ha sido un viaje emocional, un torbellino de sorpresas y sinceramente me siento muy agradecido de poder compartir este momento con todos ustedes. Muchísimas gracias de corazón por acompañarme en este vídeo. Ha sido una experiencia increíble, ¿verdad? Me encantaría saber qué es lo que más les ha impactado de todo esto. Déjenme sus comentarios abajo, quiero leer sus reacciones, sus pensamientos, sus preguntas. ¿Qué creen que significa esta revelación para el futuro de Demet y Can? ¿Han vivido ustedes alguna experiencia similar? Compartan conmigo porque su perspectiva es súper valiosa. Y si esta historia les ha resonado de alguna manera, si les ha hecho pensar en sus propias historias familiares, no duden en compartir sus reflexiones. La búsqueda de la verdad es un viaje colectivo.
Y si este vídeo les ha gustado, si les ha hecho pensar, si les ha dejado o sin palabras como a mí, por favor denle a ese botón de me gusta. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir trayéndoles contenido que los haga reflexionar y los conecte con historias extraordinarias. Y si creen que alguien más debería ver esta increíble revelación, no duden en compartirlo. Ayuden a expandir esta conversación y a inspirar a otros a mirar más allá de lo aparente. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse al canal ahora mismo. Activen la campanita para no perderse nada, porque créanme, con Demet y Can y las historias que descubrimos juntos siempre hay algo nuevo e impactante por venir. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos amigos. Hasta pronto.